Buenas tardes, mi nombre es Rafael Márquez Jiménez y hablaré acerca de los ejes hipotálamo-hipófisis. Primero, debemos establecer que un eje o sistema hipotálamo-hipofisiario es un sistema cuya función es mantener la regulación y equilibrio de los niveles hormonales hipofisiarios, los cuales a su vez coordinan algunas funciones fisiológicas tales como el crecimiento somático, la maduración gonadal, cambios de adaptación al estrés, lactancia, liberación de hormonas tiroideas o la cantidad de agua excretada por el riñón. El mecanismo por el que se mantiene este equilibrio está definido por la acción estimulante o inhibidora que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis a través de la liberación de hormonas. Estas, a su vez, son reguladas a través de un proceso de retroalimentación por los productos finales generados en el tejido diana de cada una de las hormonas hipofisiarias. A continuación, podemos ver los componentes de este eje. Del lado izquierdo tenemos el hipotálamo, el cual es una estructura del sistema nervioso central ubicada a nivel del diencéfalo y gracias a su vasta integración tiene un control absoluto de las condiciones físico-químicas en la sangre y por consiguiente es capaz de dar respuesta a través de la secreción neurohormonal o neuroeléctrica. Por otro lado tenemos la hipófisis, la cual es una estructura de pequeño tamaño que se encuentra alojada en la silla turca a nivel del hueso esfenoidal. Al igual que el hipotálamo, forma parte del diencéfalo y está conformada por dos porciones, una anterior llamada adenohipófisis, cuya función es la producción de hormonas, y otra posterior llamada neurohipófisis. Continuando con los ejes, nos encontramos que el primero de ellos, denominado eje somatótropo, se basa en la liberación de hormona de crecimiento. En este caso, la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento o GH por las células somatótropas hipofisarias está bajo el control de dos péptidos hipotalámicos. El primero de ellos es la hormona liberadora de la GH o GHRH y la somatostatina. La GHRH es la hormona hipotalámica que estimula la síntesis y secreción de GH. Sus receptores se han localizado principalmente en las células somatótropas. Tras la unión de la GHRH a su receptor, se sucede una transcripción genómica la cual da origen a la síntesis de GH. La GH, una vez secretada por las células somatótropas, actúa sobre los tejidos periféricos, estimulando la producción de somatomedinas, también llamadas IGF-1 y 2. Ambas son mediadoras de muchos efectos biológicos de la GH. También la GH interviene en el proceso de crecimiento de dos formas distintas, una mediante su efecto en el hígado y otra directamente en el cartílago de crecimiento. La primera de ellas, a nivel hepático, estimula la producción de IGF-1 de una proteína ligante de IGF-1 denominadas IGF-BP3 y de una subunidad ácido lábil. En el segundo caso, en el cartílago de crecimiento actúa sobre los condroblastos de la zona germinal, estimulando su expansión clonal y diferenciación hacia condrocitos, entrando así estos en una zona proliferativa del cartílago de crecimiento. Además, la GH induciría a estos condrocitos a la producción de IGF-1. De igual forma, la regulación de la GH va a estar dada por la somatostatina, la cual se encuentra ampliamente distribuida por todo el organismo, pero sobre todo a nivel neural, endocrino y digestivo, actuando como neurohormona, neurotransmisor y modulador parácrino. De igual forma, la mayor concentración de las neuronas productoras de somatostatina se encuentran en el núcleo paraventricular hipotalámico. Y en sintonía con su amplia distribución por todo el organismo, la somatostatina actúa en regiones tan diversas como el aparato digestivo o el cerebro, en las que sus acciones son mayoritariamente inhibitorias. Sin embargo, no solo es un potente inhibidor de la secreción de GH in vivo e in vitro, sino que también de una serie de secreciones endocrinas y exocrinas como insulina, glucagón, hormona estimulante de tiroides, renina y gastrina. Continuando con el siguiente eje, o eje corticótropo, nos encontramos con el denominado síndrome general de adaptación, en el cual la secreción de GC constituye la fase efectora de la unidad funcional hipotálamo-hipófisis adrenal. En este caso, la secreción de cortisol es controlada por el sistema nervioso central, específicamente por neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo que sintetizan y secretan la hormona liberadora de corticotropina o CRH. Al sistema portal hipofisiario, la CRH alcanza las neuronas del lóbulo anterior de la hipófisis y las estimula para sintetizar y secretar ACTH, que por vía sanguínea sistémica estimulan a las células de la corteza suprarrenal, que responden con síntesis y liberación de GC a la circulación sistémica. Las hormonas esteroideas no son almacenadas en el sitio de producción, por lo que su secreción es regulada por la tasa de síntesis. En este caso, el paso limitante en la síntesis de cortisol es la conversión de colesterol a pregnenolona. La velocidad de esta reacción depende de la disponibilidad de los componentes en la matriz mitocondrial. El cortisol regula su propia producción por un mecanismo de retroalimentación negativa. Por vía sanguínea sistémica, el cortisol alcanza el hipotálamo e hipófisis, donde regula en forma negativa la secreción de CRH y ACTH. Por otra parte, la secreción de cortisol presenta variaciones diurnas. Esto quiere decir que existe una producción máxima de cortisol en las mañanas y la razón exacta de este ritmo diurno de cortisol no se conoce con exactitud.
En el eje tirotropo nos encontramos con la presencia de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, el cual es el regulador endocrino dominante de la función de la glándula tiroides. Básicamente se encarga del tropismo glandular, del metabolismo del yodo, de la síntesis de hormonas tiroideas y su secreción en la circulación sanguínea. A su vez, las hormonas tiroideas actúan por retroalimentación negativa, inhibiendo la producción de TRH y TSH a nivel hipotalámico e hipofisiario respectivamente. Como factor externo al sistema, los estrógenos aparecen como estimulantes de la síntesis y secreción de TSH. Las células tirótropas hipofisiarias actúan no solo en el locus de regulación, sino que también como un comparador, pues el organismo considera que los niveles de hormonas tiroideas que recibe a la hipófisis son representativos de los que están recibiendo otros tejidos periféricos. Así, tejidos como el muscular o el adiposo no precisan emitir un mensaje propio sobre la recepción adecuada de T3 y T4. El efecto general y principal de estas hormonas consiste en la activación general de un gran número de genes. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetizan una elevada producción de enzimas proteicas, proteínas estructurales, transportadoras y entre otras sustancias. Sus efectos en el organismo son, en el crecimiento, se manifiesta sobre todo durante la vida fetal y los primeros años de la vida postnatal. Induce el crecimiento y desarrollo normal del cerebro, y si el feto no llegara a recibir cantidades suficientes de hormonas tiroideas, el crecimiento y maduración del sistema nervioso central antes y después del nacimiento se verían retrasados, resultando en la disminución del tamaño y funciones normales. En el metabolismo basal también tenemos que las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo de todos los tejidos corporales, salvo la retina, vaso, testículos y pulmones. En presencia de una cantidad importante de T4, el índice metabólico basal puede aumentar en un 60 a 100% con relación a su valor normal. Para los efectos gastrointestinales, tenemos que las hormonas tiroideas estimulan la función de todo el tracto gastrointestinal, induciendo un aumento de la motilidad y sus secreciones. Para sus efectos durante la función muscular, tenemos que la influencia de la AHT desencadena una reacción muscular energética debido a que favorece la contracción muscular, la bisíntesis de miosina y de enzimas lisosómicas. De igual forma aumenta la actividad de la creatinina quinasa e incrementa la captación celular de glucosa. Para los efectos gonadales, tenemos que las hormonas tiroideas provocan variaciones en las concentraciones de globulina de unión a hormonas sexuales, lo que implica cambios en la fracción libre de las hormonas sexuales. En el hipertiroidismo aumentan los niveles plasmáticos de SHBG, provocando irregularidades menstruales e impotencia. Por último, los efectos sobre el sistema óseo, tenemos que este eje estimula tanto la osteogénesis como la osteólisis. Y bueno, el estímulo de la osteogénesis la realiza directamente a través del estímulo de proteínas indicadas en la formación de la matriz ósea como fosfatasa alcalina, osteocalcina y colágeno. Para explicar el eje gonadótropo debemos dividirlo en dos, en eje masculino y femenino. En el caso del eje masculino tenemos que en el hipotálamo se segrega la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, la cual estimula la producción hormonal de la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Los impulsos alfa-adrenérgicos estimulan la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, mientras que la noradrenalina y las prostaglandinas aumentan la secreción hipotalámica. La hormona liberadora de gonadotropinas es liberada por el hipotálamo de forma pulsátil, con picos cada 90 a 120 minutos. Este tipo de liberación resulta esencial para el efecto estimulador de la secreción de gonadotropinas. La amplitud y la frecuencia de estímulos de liberadora de gonadotropinas condicionan los niveles de FSH y LH segregados por la adenohipófisis y a su vez su función gonadal. La LH hipofisiaria estimula la producción de testosterona por las células de Leydig situadas en el intersticio testicular y mediante la fijación a receptores específicos existentes en la membrana de dicha célula. En cuanto a los efectos biológicos de la testosterona, tenemos que a nivel sexual ejerce un papel fundamental sobre el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios y sobre el desarrollo y el funcionamiento de las gónadas sexuales masculinas. En la laringe estimula el crecimiento y alargamiento de las cuerdas bucales. En los riñones estimula la producción de eritropoyetina. En el hígado influye sobre la síntesis de proteínas. También influye en el retrocontrol negativo de la secreción de gonadotropina. Y por último estimula y mantiene la espermatogénesis. Asimismo, en el eje femenino, la secreción de liberadora de gonadotropina es pulsátil, siendo dichos pulsos infrecuentes e irregulares y altamente controlados por retroalimentación de las gonadotropinas. Actúa sobre una población de células gonadótropas de la adenohipófisis, las cuales liberan las gonadotropinas hormona luteinizante o LH y hormona folículo estimulante o FSH. La liberación pulsátil rápida de esta hormona estimula a la LH, mientras que la lenta favorece la secreción de FSH. Estos factores derivados del ovario retroalimentan el hipotálamo y la hipófisis para inhibir o aumentar la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas y a su vez las gonadotropinas. Los esteroides ováricos son indispensables para la implantación del embrión en caso de embarazo.
Las hormonas que se liberan en este eje son primeramente los estrógenos, que en la mujer fértil son una mezcla de estradiol y estrona menos potente, producidos por el ovario y la corteza suprarrenal. Su acción en la adolescencia es impulsar el desarrollo del miometrio, en el cual aumentan el contenido de agua, electrolitos, enzimas y proteínas. A su vez promueven la regeneración del epitelio después de la menstruación y producen la fase de la proliferación, en la cual incluye glándulas, estroma y vasos. De igual forma se libera progesterona, la cual al actuar sobre el aparato genital previamente preparado por los estrógenos, producen cambios de carácter progestacional. Sintetizada mayormente por el cuerpo lúteo, su acción es preparar al útero para la anidación ovular. Cuando comienza a actuar, el crecimiento del endometrio cesa y se inicia la fase secretora. El estroma acumula agua, las glándulas y las arteriolas espiraladas sufren modificaciones. De igual forma, a nivel del ovario, impide el desarrollo de un nuevo folículo y también inhibe la producción de LH y estimula la liberación de FSH. Por último, tenemos el eje lactótropo, en el cual la prolactina es la principal protagonista. La prolactina corresponde a una hormona que inicia y mantiene la lactancia. Además, es la única hormona hipoficiaria que se ha sometido a un control negativo por parte del hipotálamo, ya que este produce la dopamina, una hormona antagonista de la prolactina. La prolactina está regulada por la dopamina, que es producida por las células tuberoinfundibulares, la cual llega a través del sistema hipotalámico hipoficiario e inhibe la secreción de prolactina por medio de la unión a los receptores de dopamina tipo 2. La prolactina tiene una semivida de 26 a 47 minutos. La secreción se da en pulsos durante 24 horas, en los cuales cada uno dura como vida media de 72 minutos, y las cantidades más altas se encuentran durante la noche y las mínimas entre las 10 am y 12 pm. Los estímulos necesarios para secretar prolactina son primero la succión del pezón, segundo la liberación de estrógenos, tercero liberación de hormona liberadora de gonadotropina, cuatro uso de fármacos antagonistas de la dopamina y quinto liberación de polipéptido intestinal vasoactivo. La prolactina, junto con la ACTH y GH, son hormonas que son liberadas por estrés. A pesar de ello, en pacientes con enfermedades críticas prolongadas no presentan elevaciones sustanciales de la prolactina. Sin embargo, se observa una disminución en su secreción pulsátil. La TRH se acopla a receptores TRH1 que se expresan tanto en células tireótropas como lactótropas, por lo que aumenta su secreción. El hipotiroidismo primario causa una elevación de la TRH que puede causar una elevación de prolactina junto con la TSH. Algunos estímulos inhibidores de la prolactina son los antagonistas dopaminérgicos de 1, calcitonina e histamina.